Hola a todos y bienvenidos a Sabiduría Antigua. Hoy vamos a explorar la increíble vida de Marco Aurelio, el emperador romano conocido no solo por su liderazgo, sino también por su profunda sabiduría filosófica. Acompáñenme mientras descubrimos cómo este filósofo rey aplicó los principios estoicos para enfrentar los desafíos de su tiempo y dejó un legado que sigue inspirándonos hoy. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte a mi canal, poner like y activar la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo video y así no perderte estos interesantes temas. Comencemos. Imagina una Roma en el apogeo de su gloria, un vasto imperio que se extiende desde las arenas del desierto de Siria hasta las brumas de Britania. Es en este mundo de majestad y poder que, el 26 de abril del año 121 después de Cristo, nace Marco Annio Vero, conocido por la posteridad como Marco Aurelio. Nacido en el seno de una familia noble y acaudalada, Marco fue el hijo de Annio Vero y Domicia Lucila. Su padre, un prominente político romano, falleció cuando Marco tenía solo 3 años, dejando a su madre y a su abuelo, Marco Annio Vero el Viejo, la responsabilidad de su crianza. Desde una edad temprana, Marco mostró una inclinación natural hacia el aprendizaje y la reflexión. Su abuelo, consciente del potencial del joven, lo rodeó de los mejores tutores de Roma. En la casa de su abuelo, Marco fue introducido a las enseñanzas de los grandes filósofos y pensadores de la antigüedad, sentando las bases para su futura formación estoica. En aquellos días, cuando Roma era la cúspide del conocimiento y la cultura, Marco absorbía con avidez las enseñanzas que moldearían su carácter y su filosofía de vida. La educación de Marco Aurelio no fue solo un privilegio de su estatus, sino una verdadera inmersión en el conocimiento y la virtud. A los 12 años, Marco fue adoptado por el emperador Adriano, quien veía en el joven una promesa para el futuro de Roma. Adriano, un hombre culto y amante de la filosofía, se aseguró de que Marco recibiera una formación de primera clase. Bajo su tutela, Marco se sumergió en un mundo de ideas y disciplinas que abarcaron desde la retórica hasta las artes militares. Marco se sintió particularmente atraído por el estoicismo, una escuela filosófica que enseña que la virtud es el mayor bien y que el sabio debe vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Diogneto, uno de sus primeros maestros, lo introdujo a los textos de Epicteto, un antiguo esclavo que se convirtió en uno de los más influyentes filósofos estoicos. Las enseñanzas de Epicteto dejaron una profunda huella en el joven Marco, quien adoptó sus principios como guía para su vida. La formación filosófica se convirtió en el pilar sobre el cual construiría no solo su carácter personal, sino también su futuro como líder. Además de su formación filosófica, Marco estudió retórica con Herodes Ático y Cornelio Frontón, 2 de los oradores más renombrados de su tiempo. La retórica no solo le enseñó a hablar con elocuencia, sino también a pensar con claridad y a persuadir con integridad. Estos estudios eran esenciales para cualquier romano destinado a la vida pública, ya que la oratoria era una herramienta poderosa en el Senado y en los tribunales. Marco también se formó en Derecho y en las artes militares. Las lecciones de Derecho le enseñaron la importancia de la justicia y la equidad, principios que siempre trataría de aplicar en su vida y en su gobierno. En el ámbito militar, aprendió la estrategia y la táctica, habilidades que le serían indispensables durante su reinado. El destino de Marco Aurelio comenzó a tomar forma en el año 138 después de Cristo, cuando el emperador Adriano, sin hijos, decidió adoptar a Antonino Pío como su sucesor, bajo la condición de que Antonino adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero. Este acto de adopción múltiple no solo aseguraba la continuidad del linaje imperial, sino que también preparaba a los jóvenes para futuras responsabilidades. Marco, con su educación filosófica y su carácter reflexivo, comenzó a comprender la magnitud de su futuro deber. Antonino Pío, un emperador conocido por su moderación y su gobierno justo, se convirtió en un modelo a seguir para Marco. Durante su reinado, Antonino se dedicó a mantener la paz y la estabilidad en el imperio, evitando conflictos innecesarios y enfocándose en la administración interna. Marco, como su hijo adoptivo y heredero, participó activamente en el Consejo Imperial, asistió a las reuniones del Senado y se familiarizó con las complejidades de la administración romana. La muerte de Antonino Pío en 161 después de Cristo marcó el inicio del reinado de Marco Aurelio.
A diferencia de otros emperadores, Marco insistió en compartir el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero. Este acto de corregencia, aunque inusual, reflejaba su deseo de mantener la estabilidad y la unidad en el imperio. La corregencia, aunque breve, fue un periodo de importantes desafíos. Sin embargo, a través de estas pruebas, Marco Aurelio demostró su compromiso con los principios estoicos de cooperación y justicia. El liderazgo de Marco Aurelio fue puesto a prueba desde el inicio de su reinado. A pesar de su preparación, se enfrentó a numerosas crisis. Una de las más significativas fue la invasión de los partos en el este. Lucio Vero fue enviado a comandar las legiones romanas y, aunque logró varias victorias, la guerra dejó al imperio exhausto. A su regreso, las tropas trajeron consigo una plaga devastadora que se extendió por todo el imperio, causando una gran mortandad. Además de la amenaza parta, el imperio enfrentaba problemas en las fronteras del norte. Las tribus germánicas, aprovechando la debilidad de Roma, comenzaron a invadir las provincias del Danubio. Marco Aurelio, a pesar de su inclinación filosófica y su naturaleza pacífica, tuvo que asumir el papel de comandante en jefe y liderar las legiones en una serie de campañas conocidas como las guerras marcomanas. Estas guerras, aunque agotadoras, demostraron su capacidad para liderar y su dedicación a la defensa del imperio. Bajo su liderazgo, se realizaron numerosas reformas administrativas y legales. Marco Aurelio buscó mejorar la eficiencia del gobierno y promover la justicia en todo el imperio. Introdujo cambios que ayudaron a equilibrar las desigualdades y proteger a los más vulnerables. Su gobierno se caracterizó por un compromiso constante con la virtud y la ética, principios que guiarían todas sus decisiones. En cada acto de su gobierno, Marco Aurelio se esforzó por ser un ejemplo viviente de los principios estoicos que tanto valoraba. La filosofía estoica fue una guía constante en la vida de Marco Aurelio. Sus meditaciones, escritas en los campos de batalla y en los momentos de soledad, son una serie de reflexiones personales que ofrecen una visión profunda de su mente y su carácter. Estas obras no fueron escritas para el público, sino como un ejercicio de introspección y automejoramiento. A través de ellas, Marco se esforzaba por vivir de acuerdo con los principios estoicos, buscando la tranquilidad interior y la fortaleza frente a la adversidad. El estoicismo le enseñó que el verdadero poder reside en el control de uno mismo y que la virtud es el mayor bien. Marco practicaba la templanza, la justicia, la valentía y la sabiduría, buscando siempre actuar de acuerdo con la razón y la naturaleza. Creía que la vida estaba llena de desafíos y sufrimientos, pero que estos podían ser superados a través de la virtud y la resistencia. En cada decisión y acción, Marco Aurelio intentaba ser fiel a estos principios, demostrando que la filosofía no era solo una teoría, sino una forma de vida. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza efímera de la vida, la importancia de la autodisciplina y la necesidad de aceptar el destino con serenidad. Estas reflexiones no eran meros ejercicios intelectuales, sino guías prácticas para vivir una vida de virtud en medio de las dificultades del mundo real. Para Marco, la filosofía no era una actividad académica, sino una forma de vida. En sus escritos, encontramos el testimonio de un hombre que, a pesar de los enormes desafíos de su posición, buscaba constantemente la paz interior y la sabiduría. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enfrentó numerosas pruebas personales y políticas. Su matrimonio con Faustina la Menor, aunque a veces turbulento, fue una fuente de apoyo y consuelo. Juntos tuvieron muchos hijos, aunque solo unos pocos sobrevivieron hasta la adultez. La muerte de varios de sus hijos fue una fuente constante de dolor para Marco, quien, sin embargo, se mantuvo firme en sus principios estoicos. Su capacidad para soportar el dolor personal y seguir adelante con sus deberes demuestra la profundidad de su carácter y su compromiso con la filosofía estoica. Una de las anécdotas más conocidas de su vida es su respuesta a Avidio Casio, un general que se rebeló contra él en 175 después de Cristo. En lugar de responder con furia y venganza, Marco Aurelio mostró clemencia. Avidio Casio fue asesinado por sus propios soldados, pero Marco perdonó a sus seguidores y evitó una purga sangrienta. Este acto de misericordia reflejaba su filosofía y su creencia en la importancia de la reconciliación y la justicia.
A través de su acción, Marco Aurelio demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mostrar compasión y perdón. Otra anécdota notable es su relación con su maestro de retórica, Cornelio Frontón. Las cartas entre Marco y Frontón revelan una profunda amistad y respeto mutuo. En estas cartas, Marco expresa sus preocupaciones, sus dudas y sus reflexiones, ofreciendo una visión íntima de su vida y su pensamiento. A través de esta correspondencia, vemos a un hombre profundamente humano, consciente de sus responsabilidades y siempre en busca de mejorar. La amistad entre Marco y Frontón es un testimonio de la importancia de las relaciones humanas en la vida de un líder estoico. En 180 después de Cristo, Marco Aurelio murió mientras estaba en campaña contra las tribus germanas. Su muerte marcó el fin de una era de liderazgo sabio y virtuoso. A lo largo de su vida, Marco había intentado vivir de acuerdo con los principios estoicos y su reinado fue una manifestación de esos ideales. Dejó un legado de justicia, sabiduría y compasión que sería recordado durante siglos. Marco Aurelio es recordado no solo como un emperador, sino como un filósofo rey, alguien que intentó aplicar los principios filosóficos a la práctica del gobierno. Su obra, Meditaciones, ha inspirado a generaciones de lectores, ofreciendo una guía sobre cómo vivir una vida de virtud y sabiduría. Marco Aurelio es recordado no solo como un emperador, sino como un filósofo rey, alguien que intentó aplicar los principios filosóficos a la práctica del gobierno. Su obra, Meditaciones, ha inspirado a generaciones de lectores, ofreciendo una guía sobre cómo vivir una vida de virtud y sabiduría. En el vasto escenario del Imperio Romano, se erige la figura de Marco Aurelio, no solo como un emperador, sino como un faro de sabiduría estoica. En él, encontramos una lección eterna, que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la calidad de nuestros pensamientos y la nobleza de nuestras acciones. Conclusión inspiradora. Queridos espectadores, la vida de Marco Aurelio nos enseña que el verdadero poder no reside en el dominio sobre los demás, sino en el dominio sobre uno mismo. Nos muestra que, incluso en los tiempos más difíciles, es posible vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la serenidad interior y la fortaleza frente a la adversidad. En sus palabras, encontramos una guía temporal para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. La historia de Marco Aurelio es un testimonio del poder de la virtud y la sabiduría en un mundo lleno de caos y adversidad. Nos recuerda que, aunque la vida puede ser impredecible y a menudo cruel, podemos encontrar la paz y la fortaleza dentro de nosotros mismos a través de la práctica de la filosofía y la adherencia a los principios morales. Marco Aurelio vivió y murió como un ejemplo de lo que significa ser un verdadero filósofo rey, y su legado sigue vivo en las páginas de sus meditaciones y en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la sabiduría. Así, en el vasto escenario del Imperio Romano, se erige la figura de Marco Aurelio, no solo como un emperador, sino como un faro de sabiduría estoica. En él, encontramos una lección eterna, que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la calidad de nuestros pensamientos y la nobleza de nuestras acciones. Que la vida de Marco Aurelio sea una inspiración para todos nosotros, recordándonos que, en la búsqueda de la virtud, encontramos la verdadera nobleza del espíritu. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te notifiquen del siguiente video. Pon en los comentarios de qué filósofo quieres que haga la siguiente bibliografía. Éxitos en esta vida y aguante el estoicismo.